Hola a todos, bienvenidos al nuevo curso de trading gratis ofrecido por Código Trading, en el que aprenderás punto por punto todo lo que necesitas para ser trader. Y en esta tercera lección ya aprenderás en profundidad todo esto de los soportes y las resistencias. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un curso gratuito de iniciación al trading en pantalla y también en la descripción. Este vídeo será muy útil para los que queréis saber a utilizar correctamente los soportes y las resistencias, y si miras el vídeo hasta el final, aprenderás a elegir los mejores soportes y resistencias y filtrarlos correctamente. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides también de dar un me gusta y aprovecha, si todavía no estás suscrito, para suscribirte al canal, darle a la campanita y vamos ya a empezar. Por cierto, este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Así que os voy a compartir pantalla en la plataforma MetaTrader, donde vamos a trazar los soportes y las resistencias. Antes de ello, antes de entrar ya en materia y explicar qué es un soporte, qué es una resistencia, cómo los trazamos, cómo filtramos los más y menos importantes, antes de todo ello, si quieres tener la misma plataforma y poder ir haciendo el mismo análisis que voy a hacer yo, pues estoy trabajando en MetaTrader. Si quieres abrir una cuenta en la misma plataforma y el mismo broker, una cuenta demo, te voy a dejar ahora mismo el link. Aquí en plataformas, MetaTrader, pues tienes un vídeo donde yo voy abriendo la cuenta demo contigo, y es importante que lo hagas pulsando en este botón para abrir la demo. Es gratuita, no tiene caducidad, puedes abrir tantas demos como quieras y pues es una buena lección. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo, como bien avisamos aquí al final, en un entorno simulado y sin ningún tipo de riesgo. Así que ya lo sabes y ahí tendrás el link. Muy bien, primero de todo, el soporte. Después veremos lo que es la resistencia. Para hacerlo más esquemático, voy a poner la pantalla en blanco y a dibujar en la pizarra. Entonces, el precio, para ir de este punto a este punto, en lugar de hacer una línea recta así, lo habitual que veréis en los gráficos es una estructura de este estilo. Entonces, ¿qué es un soporte? El soporte no es otra cosa que el punto en el que se da la vuelta. Puntos importantes, no es cualquier vela, cualquier punto de mercado, sino aquí, por ejemplo, que llega al precio y después dispara para arriba, es un soporte. Este otro sería otro soporte. Este otro soporte. Y trazaríamos así los niveles. Entonces, para distinguir el soporte y la resistencia, decir que la resistencia está en un alto, y serían estos altos de aquí, en cambio los soportes están en los bajos. Después ya veremos para qué sirve trazar esto, porque, lógicamente, tiene una utilidad. Ahora, para distinguir en este ejemplo claramente un soporte de una resistencia, voy a trazar los soportes en verde y las resistencias en rojo, que es como yo acostumbro a trazar el color. Estos serían soportes. Pues una vez en el gráfico, lo primero que tenemos que hacer es simplificar. ¿Por qué? Porque acaba habiendo mucha estructura muy micro, y aquí lo que simplificamos es los movimientos más relevantes, que sería la estructura macro. Todo lo pequeñito que está intermedio lo juntamos, lo unimos, marcando lo que es la macroestructura. Sería esta de aquí. Esta unificación nos acaba dando los soportes y resistencias que son más importantes, ya que están formando parte de la secuencia de altos y bajos, el SAP. Entonces, aquí tendríamos un soporte, otro soporte, bueno, lo voy a traspasar. Aquí habría otro soporte, aquí habría otro soporte,
Y en rojo trazaremos las resistencias que simplemente salen de estos extremos que hemos ido trazando. Así tendríamos las resistencias. Y esto sería, pues dentro de la estructura de la secuencia de altos y bajos del SAP, los puntos de soporte y resistencia más importantes. Entonces, aparte de un soporte y una resistencia y otro tipo de nivel, sí. Hay otro tipo de nivel y yo los tengo clasificados de la siguiente manera. Nos vamos otra vez a la pizarra en blanco y así lo verás claramente. Voy a hacer una estructura de mercado y así vemos otro tipo de niveles. Muy bien. Aquí vemos pues un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel, vemos niveles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que son niveles de confluencia, donde este soporte es soporte 3 veces. Esta resistencia es resistencia 2 veces y después pasa a ser soporte, o sea, hay ese cambio de dualidad. Un soporte puede pasar a resistencia o una resistencia a soporte. Aquí, pues vemos otro caso que pasa de soporte a resistencia y puede pasar lo contrario, como te he dicho, de resistencia a soporte también puede suceder. Muy bien. ¿Qué nombres tienen este tipo de niveles? Pues yo lo clasifico de la siguiente manera. Tenemos los super soportes, que son soportes con mínimo 2 toques. O sea, 2. Después tenemos las super resistencias, que también tienen 2 toques. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Uy, no quería borrarlo todo. Bueno, lo tengo que borrar todo y vamos punto a punto. Super soporte. Vamos a ver un ejemplo que tiene 2 toques. 2 toques. Entonces, un super soporte es un caso en el que hay 2 toques al nivel. Vamos a ver un precio, como este de aquí, y podemos ver que aquí tenemos un super soporte. ¿Por qué? Porque valida 2 veces ese nivel. La super resistencia pues acaba siendo lo mismo, pero con una resistencia. Entonces, aquí podemos ver un caso y pasamos ya a ver la super resistencia. 2 toques. Este ejemplo de aquí no es un super soporte, sino una super resistencia porque es en un alto que toca 2 veces. ¿Qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar los macrosoportes, que en ese caso ya hay 3 toques. O sea, no es solo 2, sino que ya son 3. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, pues precisamente de un macrosoporte. Y si hubiera 4, 5, 6, siempre, a la que hay 3 o más, es un macrosoporte. Entonces, un solo toque soporte. 2 toques pasa a ser un super soporte. 3 toques o más, un macrosoporte. Con eso se puede trabajar de distintos colores para cada uno de ellos, o grosor de línea, ya lo veremos ahora en la plataforma. Vamos a ver el otro caso, que no es otro que la macro resistencia. La macro resistencia es una resistencia que lo es 3 veces. Entonces, lógicamente, cuando está tan validado un nivel, tiene mayor importancia. Macro resistencia, 3 o más validaciones, de tal manera que si lo que pasara aquí es que hubiera una cuarta o una quinta, seguiría siendo una macro resistencia.
En un alto es una resistencia, en un bajo es un soporte. ¿Hay algún otro tipo de niveles? Sí. Hay los superniveles. Entonces, pero no superresistencia o supersoporte, un supernivel. Es el otro tipo. ¿Qué sería un supernivel? Pues es un nivel que pasa a ser soporte a resistencia o viceversa, de resistencia a soporte. Entonces, vamos a ver un caso. Antes ya hemos visto, pero ahora vemos otro. Aquí tenemos este nivel de soporte que pasa a ser resistencia en este punto. Aquí era un soporte, ahora es una resistencia. Es un supernivel. Entonces, lo mismo sucede con el caso opuesto, donde tendríamos el macronivel. No, espérate, estamos en lo mismo, supernivel, pero en lugar de soporte a resistencia, se llama igual, pero es un caso que es de resistencia a soporte, pero entra dentro del mismo grupo. La diferencia aquí es que ahora es una resistencia que a posteriori pasa a ser un soporte, y es este ejemplo de aquí. Entonces, alguien me dirá, ¿y existe el macronivel? Pues sí, también existe el macronivel. Vamos a ver un caso de macroniveles. Pensad que cuando es soporte o resistencia el nombre, significa que todo el rato es soporte o todo el rato resistencia. Cuando hablamos de la palabra ya nivel, supernivel o macronivel, es que hay un cambio de polaridad entre soporte y resistencia o resistencia soporte. El macronivel hay esa polaridad más un mínimo de 3. Entonces, para que un nivel ya sea un macronivel, tiene que haber esos 3. Habría miles de casos. Uno es, pues aquí, por ejemplo, dos resistencias que pasan a ser soporte, como este caso de aquí, y también podríamos tener un caso donde un soporte después pasa a ser resistencia, que sería este caso de aquí. Pero ya os digo, puede primero solo haber una resistencia, después dos soportes, o lo que sea. ¿Qué pasa si en lugar de 3 toques hay más? Da igual, es 3 o más toques. Si hay más toques, pues se mantendría igual. Entonces, nos vamos a ver ejemplos en el gráfico. Yo aquí veo uno clarísimo, que es un macronivel, pero súper claro, que sería desde este punto hacia adelante. Si nos fijamos bien aquí, lo que sucede es que este nivel de aquí, después vuelve a ser nivel aquí, después vuelve a ser nivel aquí, después estos son soportes, después aquí ya pasa a ser resistencia 3 veces y aquí una cuarta vez de resistencia. Este de aquí no hagáis caso a esta flecha. Y tenemos ya otra resistencia por aquí. Y diréis, muy bien, otra duda que engloba todo. ¿Me voy a cuerpos o me voy a mechas? Pues depende. Fijaros que aquí lo que sucede, en este caso, vamos a trazar con un nivel totalmente horizontal, y borro este porque es dinámico y entonces tiene cierta inclinación. Vemos aquí que si me voy a estos cuerpos de aquí, me coincide con estos cuerpos de aquí, y aquí van mechas. Aquí también es mecha, aquí son mechas, y hacen un poco de trampa, pero no pasa nada. De tal manera que tenemos que ser flexibles, no hay lo mejor o lo peor. A veces trabaja cuerpos, a veces mechas. En general, los cuerpos suelen tener mayor impacto. El cuerpo de la vela suele tener una importancia mayor. Pero no nos casamos con una cosa o la otra, sino
que depende. Y este pues sería un caso claro donde unas veces estamos en el soporte y otras en la resistencia. Aquí tendríamos un macro soporte, que hace una macro resistencia, que hay 3 veces resistencia. Pero como no tenemos después la polaridad con el soporte, pues no es macro nivel, sino que es macro, por tener 3 toques, pues en este caso. Más ejemplos, pues aquí en este punto tenemos 2 toques de soporte y después un tercer toque como soporte, y aquí hay polaridad con una resistencia, de tal manera que este ya es macro nivel, porque tiene más de 3, tiene 4 toques, y no todo es soporte o todo resistencia, sino que hay mezcla. Entonces, esta es la forma en la que yo trabajo los soportes y resistencias. Y lógicamente, los macro tienen mucho más poder que los super, tanto niveles como soportes o resistencias, y después ya vendría un soporte o una resistencia simple. Y también, si vamos a analizar temporalidades superiores, esa temporalidad superior tiene mayor peso, son niveles más macro, que una temporalidad inferior donde estamos en un nivel no tan macro. Y bien, si te han quedado dudas sobre los niveles de soporte y resistencia, puedes comentar debajo del vídeo, que yo siempre me leo los comentarios y los contesto. Y si te ha gustado esta tercera lección del curso, dale un me gusta, y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para darle a suscribir, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.